Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Siempre enfocamos todo nuestro potencial para intentar desentrañar los misterios del universo, de la cosa más grande, inconmensurable y también incontable sobre la cantidad de cosas extrañas que vamos encontrando. Pero claro, esto hace que nos olvidemos de nuestro planeta Tierra y también de lugares que el ser humano no suele frecuentar. Por ejemplo, los mares. El mundo marino es mucho más grande que el mundo terrestre. Hay más agua en nuestro planeta que tierra. Por ello, es lógico pensar que hay también muchos misterios o incluso más en la superficie de los mares. Digo superficie porque todos sabemos que bajo el mar, en el mundo submarino, hay muchos misterios en cuanto a ruinas de civilizaciones perdidas o animales que no ha podido captar la ciencia. Hoy me gustaría enfocarme en la superficie, ya que hay lugares como los 12 Triángulos del Diablo, donde pasan también fenómenos muy extraños, entre ellos desapariciones de aviones, barcos, extrañas luminarias, fenómenos que no se pueden explicar. Uno de estos triángulos, ya lo conocéis, el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué habrá debajo de Cuba, en sus mares? Porque hay noticias de unas extrañas pirámides de cuarzo, de cristal, que me llaman mucho la atención y que, de ser cierto, porque esto es como todo, podrían estar relacionadas con los Triángulos de la Muerte. Hoy vamos a hablar de uno de estos barcos que ha sufrido lo extraño. Este barco se llama Oudans Medan, y su misterio empieza en febrero de 1948. Cerca de los mares de Indonesia, allí teníamos dos buques de guerra de Estados Unidos que de repente empiezan a recibir señales de socorro. Estas señales venían del barco de carga neerlandés llamado Oudans Medan, y las señales en código Morse decían exactamente lo siguiente: todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos. Posiblemente la tripulación esté muerta también. Claro, los buques de Estados Unidos al recibir esto se pusieron manos a la obra para intentar buscar ese Oudans Medan. Pero cuando lo comunicaron a sus superiores, estos dijeron que no hicieran nada y que esperasen. Algo que carece de sentido. Alguien está pidiendo ayuda, hay que ir a socorrerlo. Mientras esperaban, recibieron más mensajes de ese barco. Uno de ellos era código Morse ininteligible, no se pudo descifrar, no formaba palabras ese código. Y otra era las palabras "me estoy muriendo". Y esas fueron las últimas señales que recibieron del Oudans Medan. En ese término de espera, el gobierno envió un equipo especial de militares y científicos, algo que a los buques de guerra estadounidenses ya les parecía raro. ¿Por qué enviar un convoy de científicos? Lo que hay que enviar es un equipo de rescate. Hay gente que posiblemente esté muriendo. ¿Qué pasó? Pues que ese equipo especial de militares hizo apartarse a esos buques de guerra y hacer que solo ellos, el equipo especial y los científicos, buscaran el barco Oudans Medan. Esto ya llamaba la atención a todos. Efectivamente, el equipo especial de militares y científicos encontraron el Oudans Medan y vieron que todo estaba en perfectas condiciones. Parecía que el barco no tenía daños, parecía que funcionaba, estaban las máquinas funcionando, pero al abordar el barco vieron que toda la tripulación estaba muerta. Cadáveres de los almirantes, la tripulación, el capitán y el mensajero que lo encontraron, el que envió el mensaje de socorro. Los cadáveres tenían posiciones extrañas. Parecía que habían sufrido algún tipo de toxina o radiación que había agarrotado sus músculos, sus extremidades, y tenían unos rasgos de terror. Esto indicaba que habían muerto de forma instantánea. Muchos de ellos tenían los brazos extendidos señalando al cielo, como la última cosa que hicieron antes de morir. Parece que todo indicaba a que habían muerto por radiación o por algún tipo de cosa semejante. Lo que hizo el equipo especial de militares y científicos fue remolcar
ese barco hasta las costas de Indonesia para seguir investigando. Pero fijaos qué curioso, el barco nunca llegó a las costas de Indonesia. De repente explotó y un enorme incendio hizo hundir a Lawrence Medan en el mar de Indonesia. Qué casual que se salvaran todos los militares y ese barco, con todas las evidencias de lo extraño, quedase en el fondo marino. Es muy casual y conveniente en caso de que los propios autores de la muerte de estas personas fuera el propio gobierno con algún tipo de práctica ante nuevas armas de radiación o químicas, porque parecía que todo era o apuntaba a esta cuestión. Una cosa que llama la atención en esta historia es los primeros buques de guerra que descubren esa señal de socorro. ¿Por qué se les ordena esperar y no se les ordena ir en rescate de Lawrence Medan? Pues muy sencillo, porque el gobierno sabía lo que estaba pasando con ese Lawrence Medan. De todas formas, hay varias teorías que se han barajado, las oficiales, las extraoficiales, durante todo este tiempo. La primera, han muerto porque transportaban materiales tóxicos muy peligrosos y en contacto con el agua del mar por algún tipo de fuga hizo una reacción química que generó gases tóxicos y mortales. Bueno, podría ser, pero todo apunta a que no es así. La segunda teoría, y esta me parece irrisoria, nos dice que la caldera estuvo encendida mucho tiempo y generó mucho dióxido de carbono y por una serie de fugas por todo el barco empezó a ahogar a toda la tripulación. No tiene nada de sentido esta teoría, pero sin embargo es una de las que se recogió y se difundió durante mucho tiempo. Claro, ¿cómo va a matar a la tripulación esta caldera encendida y esas fugas? Si la tripulación podría estar al aire libre en el barco, porque no es todo un submarino, no es un submarino. Y la tercera teoría, y esta más extraña, es que la tripulación murió por un arma de radiación empleada por el ejército de Estados Unidos en operaciones clandestinas o, por lo contrario, por un ovni o fenómenos paranormales. Esto no es algo que yo diga, es algo que está recogido en la crónica. Me parece llamativo que se hable de esto porque, según se dice, se vieron luces extrañas durante varias semanas en todas las costas de Indonesia. Bueno, ¿por qué no? Un dato curioso es que muchos de los cadáveres tenían los brazos extendidos y señalando al cielo. Es extraño, pero yo no sé qué pensar. Podría pensar que tiene más fuerza el ataque químico y clandestino del ejército de Estados Unidos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser también un ovni? Ya que nos recuerda mucho al caso del incidente Dyatlov. No sé si os acordáis de este misterio que hicimos en un vídeo. Una serie de excursionistas que deciden acampar en el paso Dyatlov, en Rusia, en una montaña, y que todos mueren en extrañas circunstancias, sin ropa, en una época donde había muchísima nieve y con síntomas de haber sido muertos por radiación. Incluso había una mujer que tenía la cara sumergida en el lago y cuando sacaron a la mujer tenía toda la cara con síntomas de radiación, motivo por el cual posiblemente metiera la cabeza en el lago. En fin, era un misterio que también se relaciona con el fenómeno ovni, porque se vieron muchísimas luminarias en el paso Dyatlov durante mucho tiempo y el gobierno de Rusia decidió acordonar ese lugar para que nadie durante décadas pasara por allí. Esto solo es una pincelada, hay muchos más datos que podéis ver en un vídeo que hice en este canal. En fin, como dato curioso, no existe ningún tipo de registro marítimo sobre Lawrence Medan. Oficialmente es un barco que nunca llegó a existir. Lo mismo pasa con el Silver Star, que fue el barco del equipo de militares y científicos especiales que fueron en su rescate. Lo que pasa es que esta historia tiene un fallo para los que lo intentaron encubrir. Los periódicos de Holanda sí que registraron todo el incidente, concretamente en el periódico indonesio de Lokomotiv.
Este periódico es uno de los únicos que habla en 3 artículos sobre todo lo que pasó en el Ouransmedan, y es extraño que coincida justamente con la época donde supuestamente pasó todo esto. Parece ser que fue encubierto. Es extraño que el barco explotara porque sí, se hundiera. Es extraño que los cadáveres no los hemos encontrado. Es extraña la transmisión. Es todo muy extraño, pero nos da a entender que fue encubierto por el gobierno de Estados Unidos y que la única prueba es un pequeño periódico que vivió todo aquello en tiempo más o menos real en esos días y que lo escribió en esos artículos. Aquí tenemos un misterio más de los muchos que hay sobre el agua, en la superficie. Hablaremos de los 12 triángulos del dragón en algún momento, porque hay cosas muy extrañas que siguen pasando en la actualidad. Y bien, dicho todo esto, y desde aquí el misterio está servido, y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.